La Sociedad Ajustada, un libro del colectivo Juguetes Perdidos. La Sociedad Ajustada es un libro que escribimos con el colectivo Juguetes Perdidos los últimos años del macrismo. Tiene dos partes que son bastante diferenciadas. Una parte de hipótesis políticas que incorpora las publicaciones que hicimos durante esos años en revistas y diarios para intervenir en la coyuntura. Eran hipótesis concretas para pensar de otro modo el macrismo, como máquina de gorra, salario anímico, para pensar los efectos del macrismo como implosión social, mayorías cansadas, nuevos odios, vidas heridas, y otras hipótesis políticas que respondían más a un modo de leer esa disputa concreta con la gobernabilidad macrista, como era aguante todo y peronismo silvestre. Esa es la segunda parte del libro y es bastante diferente a la primera, que está en otro registro, que esa parte se llama Pinturas de Guerra, y es una cartografía abierta que va registrando un poco lo que fueron esos años de ajuste, implosión de las vidas populares, de los recorridos nuestros por los barrios, por los talleres que hacíamos con pibes y pibas. Fue un recorrido por comedores, salitas, centros de rehabilitación, crónicas que fuimos haciendo de algunas secuencias picantes, y eran notas que nosotros teníamos y no queríamos hacer públicas durante el macrismo porque sentíamos que la derechización que ambiente y no iba a ser audible nada de esas fuerzas silvestres que nosotros queríamos exponer y de lo que estaba pasando. Y sentimos que estratégicamente el sacarlo con el triunfo de Frente de Todos iba a servir. Todavía sentimos que no es muy audible mucho de esa cartografía, que sigue sin leerse mucho de eso, que por un lado es un registro de la herencia jodida que dejó el macrismo, pero también es un registro de las fuerzas sociales con las que contamos también, ¿no? Esas serían como las dos partes de la sociedad ajustada. Bueno, siempre hay una distancia insalvable y a su vez repiola toda la invención y la proliferación no controlada que se manda en el medio entre la intención de quien escribe y las motivaciones, los sentidos y los lugares de los cuales se lee algo. A ver, siempre decimos que lo que craneamos al momento de escribir tratamos de que no sean insumos o informes o que tengan algo de ese tono de recolección de fuentes primarias de laburo, sino que lo que intentamos cuando tratamos de escribir y de hacer ciertos mapitas vivos de lo silvestre y esas crónicas de la implosión social y de los efectos subjetivos y anímicos del ajuste, es que pegue más que en sí mismo la información o las imágenes que puede tener el libro, cierto método de laburo, ¿no? Esta idea de la cartografía, del mapita, de dar vueltas, estar en movimiento, tratar de meterle preguntas a las cosas. Me parece que eso es un poco lo que siempre tenemos de fondo. El libro, por supuesto, tiene ciertas hipótesis para cranear qué sucede hoy en día con territorios por los cuales nos movemos, militamos, vivimos y agitamos. También, por supuesto, ciertos enunciados políticos para el karaoke, como solemos decir, pero sobre todo de vuelta, esa invitación a investigar y a escribir lo silvestre, lo que se escapa, lo que muchas veces no se tiene en cuenta y se subestima. Bueno, de fondo está eso, ¿no? La invitación a que se mueva un poco el culito de las oficinas, de los carguitos, de las becas, de las pantallitas, eso. Que salgan un poco al sol para ver precisamente las opacidades de una época que no suelen estar iluminadas ni suelen brillar en Villa Twitter y en la farándula de clones. Gracias, 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 gracias.
Colectivo Juguetes Perdidos. Una de las hipótesis centrales de la sociedad ajustada es la cuestión de la implosión, de la implosión social. Y bueno, en el epílogo ahí nosotros insistimos con esto de que del gobierno de lo social implosionado e implosionando es un aspecto central, digamos. Y lo social implosionado e impresionando es un proceso en curso, siempre en curso, siempre aconteciendo, cada vez hacia más acá, digamos. Desde un vagón de tren o un bondi hasta un barrio, un hogar, o lo que sucede de piel adentro de los cuerpos. Si la amenaza de un estallido social era algo que estaba en un horizonte futuro o que amenaza cualquier gobernabilidad, la de la implosión, en cambio, es algo que ya está ocurriendo y ya está carcomiendo en el presente las vidas, los barrios, los entramados sociales e institucionales. Y para enfrentar y lidiar con las implosiones sociales no alcanza con la convocatoria a los movimientos sociales y a las organizaciones o dispositivos que contienen los desbordes. Las implosiones son silenciosas y tienen temporalidades y espacialidades propias. Reconfiguran los repertorios más tradicionales de la conflictividad social. Y eso lo vimos y llegamos a la idea de implosión durante la cartografía que hicimos durante el macrismo, pero es algo que hoy con la pandemia y estos años del bicho circulando y los problemas que trajo, también sigue en pie. Nos parece que las implosiones y los dramas sociales la mayoría de las veces son huérfanos de imágenes políticas o quedan sueltos y suelen quedar regalados involuntariamente al gorrudismo ambiente, al securitismo, a una discursividad, por decirlo rápido, de la derecha, digamos. Se vuelve entonces cada vez más urgente y necesario conectar las agendas políticas y militantes tradicionales con una militancia en la implosión, una militancia que trabaja en este registro de la implosión social. Insistencias y agite varios que a pura prepotencia vital y organizativa trabajen en esos niveles de lo social implosionado. Puede ser el barrio, una escuela, una sede comunitaria. Hay una tarea en esa militancia en la implosión que fue clave durante el macrismo, fue clave también para sacar al macrismo del Palacio. Cristalizó e hizo alianza con otro montón de movidas políticas y eso fue clave para la derrota del macrismo en las urnas, pero que hoy con el coronavirus, con la pandemia, con toda la situación actual, hay que volver a convocar y se vuelve también muy urgente. La sociedad ajustada. Un libro del colectivo Juguetes Perdidos. Bueno, ya lleva 1 año y medio de circulación, pero creemos que las hipótesis políticas y las hipótesis de lo social y la cartografía de lo social que ahí desplegamos está muy vigente. Es más, muchas de las hipótesis y percepciones que ahí están con la pandemia han sido intensificadas. La cuestión de la implosión, la cuestión del ajuste, de las sociedades cansadas, de las herencias del macrismo que se intensificaron con esta situación del coronavirus, de la pandemia. Así que creemos que tiene sentido relanzar un poco las hipótesis del libro, leerlas al calor de esta nueva coyuntura. Por último, otra cosa importante para señalar es que para nosotros la actualidad de la sociedad ajustada y la importancia que tiene para nosotros que el libro circule y se discuta hoy es también por el lado de las hipótesis políticas y no solo por la cuestión de la cartografía o el diagnóstico que comentábamos antes. Hipótesis políticas como la de peronismo silvestre, por ejemplo, que para nosotros es central. En el libro insistimos con la cuestión del peronismo silvestre como agenda y como imagen concreta de cómo militar y trabajar una sociedad implosionada, cansada, con varias capas de ajuste encima. El peronismo silvestre como fuerza anti-enfriamiento, digamos, ligada al aguante todo, que es otra de las imágenes políticas que ahí abrimos en el libro. El peronismo silvestre como hipótesis perceptiva, por un lado,
una percepción de lo social, del mundo popular, del mundo laboral, de los dramas populares, y también como hipótesis política, como modo de intervención concreta, como forma de ampliar la imaginación política y como modo en concreto de gestionar una sociedad, de hacerle lugar en el lenguaje estatal a todo este mapa social que venimos mencionando. El peronismo silvestre como modo también de meterse con los conflictos y los dramas, de evitar que una sociedad se enfríe y sobre todo de evitar que haya cada vez más desfasaje entre una agenda política o gubernamental y lo que pasa sensiblemente y concretamente en los barrios, en la vida laborante, en la vida popular. Colectivo Juguetes Perdidos, la sociedad ajustada.